Dice la palabra de Dios, yo voy a leerlo y usted sígame con su vista. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar una vez más. Amado Dios, gracias. Yo ruego que tu palabra vivifique nuestro corazón, dirija nuestro caminar y la revelación de tu palabra venga y alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Yo ruego, Padre, que hoy tú seas en nuestras vidas revelándonos. Lo que más deseamos, Señor, en este tiempo es oír tu voz como lo cantamos. Y creo, Señor, que tú has preparado tu voz que va a llegar hasta lo profundo de nuestro corazón en este día. Estamos dispuestos, queremos oírte. Háblanos, que tus siervos oyen, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es tremendo. No es mi deseo desanimarte, al contrario, es animarte. Pero Mateo 24 es una porción de las Escrituras que el Señor Jesús habló a sus discípulos en un contexto de anunciar y decirles lo que iba a pasar en los últimos tiempos antes de que Él viniera. Antes del regreso de nuestro Señor, dice la palabra de Dios que va a haber principio de dolores. ¿Se acuerdan los que hemos estado estudiando Apocalipsis? Que ahorita estamos en pausa, vamos a continuar. Que cuando dice la Biblia principio de dolores, es como aquella mujer embarazada que empiezan los dolores de parto, pero los primeros o el principio de dolores es fuerte, pero es poquito a comparación de los últimos dolores. Los últimos dolores son intensos y súper frecuentes, pero el principio de dolores es doloroso, sí, pero está todavía muy espaciado. Pero se da cuenta que llega el momento de dar a luz porque los dolores se han intensificado. Y el Señor Jesús, con este cuadro en mente, es cuando dice: terremotos, guerras, pestes, hambres. No se preocupen, eso es principio de dolores, pero todavía no ha llegado el fin, dice la palabra. Y este capítulo 24 de Mateo, tú puedes llegar a tu casa, lo vuelves a leer, y en ese contexto es que el Señor Jesús está hablando. Y esta porción de las Escrituras habla a sus discípulos y les dice esta palabra: entonces los van a entregar a tribulación y los van a matar y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Qué ánimos!, ¿verdad? Es más, ustedes me ven así como: ¿qué pasó, pastor? No, hoy viene un poco trágico. No, son hechos que el Señor nos anunció. Y anuncia otra vez y dice: y muchos van a tropezar. Entonces pregunta, ¿a quién le está hablando estas palabras? ¿A la gente que no conoce de Dios? ¿A quién le está hablando estas palabras? A sus discípulos. Y dice: muchos tropezarán. Yo espero que tú y yo no seamos de los que tropiezan. Serán entregados unos a otros. Yo espero que nosotros no seamos de los que entreguemos a otros. Dice: y unos a otros se aborrecerán. Mira que tienes al lado: tú no me aborrezcas. Ahora, si lo notas, eso está hablando el Señor a sus discípulos, unos a otros. La oración de Jesús antes de ascender, antes de ir a Getsemaní, y de hecho en el Getsemaní él oraba. Juan capítulo 17 dice: Señor, que ellos sean uno, que sean uno. Pero aquí vemos un cuadro totalmente contrario.
Una iglesia, un grupo de personas que puede llegar el momento en que se van a aborrecer unos a otros, y eso puede pasar dentro de la misma iglesia. Y eso nos deja ver una cosa: cada vez eso es más común. Y será más común, ¿por qué? Porque es el principio de dolores. Pero Dios nos ayude a permanecer, a perseverar. Luego dice: y muchos falsos profetas se levantarán. Está hablando aún del grupo de la iglesia, ¿lo notas? No es un contexto de allá afuera, donde nadie le invoca, donde nadie le busca. Está hablando aún dentro de la misma iglesia. Muchos falsos profetas se van a levantar y engañar a muchos. Por eso tú y yo tenemos que seguir la palabra cada día fielmente. Esta palabra es infalible. Lo que este amigo se para y puede enseñar, si no es la palabra, tenemos que tener cuidado. Porque hoy en día la iglesia está distraída siguiendo personas, distraída siguiendo movimientos, distraída siguiendo modas. ¿Qué es lo nuevo que Dios trae? ¿Qué es el movimiento nuevo? ¿Qué es la nueva filosofía? ¿Qué es el nuevo hombre de Dios que viene? Pero la Biblia nos dice: tú te tienes que centrar en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Su palabra es nuestro fundamento. No modas, no profetas, no apóstoles. Y no estoy diciendo que no crean los ministerios, pero tenemos que tener cuidado, porque eso va a pasar. Se va a levantar fuertemente, y dice: y engañarán a muchos. Y por haberse, ya este es el punto donde quiero que pongas tu atención, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No es el amor de la gente que no conoce a Dios del que está hablando. No es el amor de aquellos que no invocan a Dios. No, es el amor de los creyentes. Se va a enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplicará. Y eso lo vemos más fuerte. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Y hay mucha gente que pierde la fe. ¿Y dónde está Dios? Y mira, esto sucedió, y mira aquello. Lugares donde cristianos están siendo muertos, donde entran gente con, incluso para hacer una, ¿cómo se llama? Sí, ellos mismos son una bomba, y no al estilo yucateco, ¿no? Bomba, no. Sino ellos se martirizan para hacer explotar. No estoy deseando eso ni nada, pero imagínate, esto pasa en Oriente. Esto pasa en China, en lugares como la Ventana 1040, si has oído hablar de eso, lugares bien difíciles donde el evangelio, literalmente, si saben que eres cristiano, te matan. Aquí si saben que eres cristiano, a lo mejor se ríen o se enojan, pero hay lugares donde literalmente eres cristiano y te matan. Y eso está pasando hoy. Y el amor de muchos se enfría. Y aquí donde no vivimos eso, el amor de muchos se enfría. Porque es verdad, la maldad se multiplica. Pregunta: ¿cómo puedo mantener mi amor encendido? ¿Cómo puedo hacer para perseverar? Porque dice el 13 más: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo yo, Alfonso, pon tu nombre, puedo perseverar? Porque esto puede invadir, esto va a pasar. No es una falacia, no es una ficción. Oramos para que Dios nos permita que en México, que en Cancún se viva paz y seguridad y podamos seguir predicando el evangelio. Pero si Dios permitiera que todo esto sobreviniera, ¿estaríamos preparados? ¿Sobreviviríamos? ¿Nuestro amor seguiría ardiendo? Acabamos de cantar: nada apagará ese amor. No lo canto porque me sale horrible, pero Brian lo cantaba muy bien. Nada apagará este amor. Verdaderamente nada lo va a apagar. Verdaderamente nuestro amor va a mantenerse fuerte en la tribulación, en que te aborrezcan, en que te entreguen, en que pierdas todo. ¿Cómo podemos mantener el corazón de cada uno de nosotros encendido? Eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Y el tema es: persevera. Tomado de la última frase del Señor.
mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cierra tus ojos tantito y dile: Señor, yo quiero perseverar. Sé que puede que vengan tiempos difíciles, o simplemente en este tiempo, así como están las circunstancias, Dios, de verdad, oramos que seamos una iglesia que persevere, que aunque todo esto sobreviniera, pudiéramos perseverar. Ayúdanos, Señor. Ese es nuestro anhelo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vas bien conmigo? ¿Me vas siguiendo? ¿Qué puede hacer que una iglesia se encienda o se mantenga con sus lámparas encendidas? ¿Te acuerdas de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que mantuvieron sus lámparas encendidas hasta que ¿cuándo? Hasta que el rey viene. Iglesia hermosa, tú y yo tenemos que entender algo. El Señor regresa. El Señor va a regresar. Él ya viene. Eso es lo que esperamos. ¿Qué espera la iglesia? A veces la iglesia ni siquiera tiene claro qué está esperando. La iglesia a veces está esperando, no sé, una nueva canción. Está esperando ser prosperado. Está esperando sacarse la lotería. Está esperando. ¿Qué espera la iglesia? A veces ni siquiera está claro en nuestra mente nuestra meta. Nuestros ojos están viendo todo menos lo que debe. Y lo que debe es esperar a que Cristo regrese. Esas 10 vírgenes estaban allí en el camino esperando con sus lámparas. 10 sensatas, 10 insensatas. 10 se habían preparado, 5 se habían preparado, 5 no. Se les acabó el aceite en medio camino, en media espera. Y cuando vino el Señor, entraron las que estaban preparadas y las que no, se lo perdieron. Es una iglesia, debe prepararse. Tú y yo debemos prepararnos para su regreso, iglesia amada. Y mi pregunta, y algo que Dios me ha estado confronte y confronte: ¿cómo estamos preparándonos nosotros? Si hoy el Señor nos hiciera un examen, como cuando viene Protección Civil a un local, a una empresa, dice: voy a revisar si estás preparado para un evento, un siniestro, y checan tus extintores, checan que todo esté preparado, listo para cualquier eventualidad. Si hoy el Señor como Protección Civil viniera y nos revisara nuestra vida, revisara la iglesia, tal vez voltearía a verme y me diría: no está preparada, no has hecho tu trabajo. Tal vez voltearía a vernos como padres de familia, como papá, como mamá, y nos diría: no están preparada tu familia. Tal vez voltearía a ver nuestra vida y diría: no estás preparado. ¿Qué podemos hacer? Nada más decir: bueno, pues ya ni modo, Señor, pues es lo que hay. No. Pues si eso es lo que hay, el Señor dice: bye bye, te quedas, hijito. Contaba contigo, pero no más. Pero tú y yo tenemos que prepararnos para su regreso, y esa es la esperanza que nos alegra. Pero antes de que Él regrese, esto que leímos en Mateo podrá suceder. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Iglesia hermosa, ¿estás preparado para enfrentar tribulación? ¿Estás preparado para enfrentar que todos te aborrezcan? ¿Estás preparado para enfrentar que te entreguen a ser muerto? ¿O a tus hijos? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿Estamos preparados para enfrentar falsas doctrinas? ¿Estamos preparados para enfrentar una ola de maldad que pueda hacer que nuestro corazón se enfríe? Yo creo que pudiéramos decir: no, nunca estaremos preparados. Sí se puede estar preparado. ¿Y cómo te digo que sí? Porque la iglesia de los Hechos estaba tan preparada que podían ser entregados al martirio y daban su vida y no negaban al Señor. Estaban preparados, pero ¿cómo se prepararon? Y ese es hacia donde tú y yo tenemos que perseguir, porque eso no pasa solito. La preparación no es algo de que, ay, no me di cuenta, pero ya me preparé. La preparación es intencional. Y tenemos que dar pasos intencionales.
Y tú y yo tenemos que entender como aquel que tiene un plan. Por eso se llama, hablando de ese mismo ejemplo, el plan de protección civil. Hay un plan, hay cosas que tú tienes que saber e intencionalmente acomodar, y cosas que tienes que reparar, y cosas que tienes que mover. Y en nuestra vida tiene que haber un plan, porque tenemos que prepararnos. Ahora, si tú dices, no me quiero preparar, Señor, así me quedo. Vendrá porque vendrá, iglesia. Aquí está en la palabra. Yo no te lo estoy inventando. Tú lo leíste. No podemos esperar decir, bueno, eso que pasa en otro lado, pero menos en Cancún. Amada iglesia, no lo deseo, no lo quiero, no lo profetizo, pero está en la palabra y estamos expuestos. Pero si esto viniese a nuestra vida, yo no sé si la iglesia sobreviviría. Yo no sé si tu fe sobreviviría. Yo quiero pensar que somos de esa pequeña manada y ese remanente que aunque pase lo que pase, seguiríamos. Quiero pensar que así será, pero para que eso suceda tenemos que cumplir algunas cosas. Y yo quiero hablarte de eso. Dice Hechos 2:42. Acompáñame allí, por favor. Persevera. Te recuerdo el tema, persevera. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo repito, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacía que esa iglesia de los Hechos perseverara aunque era perseguida, aunque era arrojada a los leones? ¿Qué hacía que esa iglesia de los Hechos estuviera dispuesta al martirio, a diferencia tal vez de los creyentes de hoy? ¿Qué hacía que esa iglesia de los Hechos defendiera con su vida el nombre de Cristo? A diferencia tal vez de muchos creyentes de hoy que se avergüenzan y dicen, pues sí soy cristiano. ¿Eres qué? Cristiano. ¿Qué hacía que una iglesia dijera, estamos contentos que nos golpearon, nos azotaron y nos prohibieron predicar el evangelio? Somos dignos de que el Señor nos considera parte de sus compañeros en sus sufrimientos. ¿Qué hacía? ¿Qué les dijeron? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué les predicaron? ¿Qué les inyectaron? ¿Qué había aquí en su cabeza? A diferencia de la iglesia de hoy. ¿Me explico? Aquí está el punto. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones. Y en eso tú y yo tenemos que fortalecernos. Ese es nuestro plan, no de protección civil, sino de preparación para la venida del Señor. Porque a veces la iglesia dice, hay que prepararnos para su venida. Y luego, ¿cómo? ¿Viniendo todos los domingos? Eso no es preparación. ¿Cómo nos preparamos? Fíjate, solo antes de seguir, la palabra perseverar. Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú qué consideras que quiere decir perseverar? Es una palabra muy intensa. Es una palabra muy fuerte, perseverar. Aferrarse con los dientes. Permanecer, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Ser fuerte, seguir adelante, ser constante. Excelente, todo lo que ustedes han dicho está muy bien. Mira, esta palabra en nuestros tiempos es muy relevante. Porque vivimos en tiempos donde todo cambiamos rápido. Queremos cambiar todo
rápidamente. ¿Cuántos años tienes con el celular que tienes ahorita? 2 semanas. Y ya lo quieres cambiar. Ya quieres cambiar a tu viejo, ¿verdad? Quieres cambiar a los hijos. Somos volubles. Cambiamos de parecer de un día a otro. Cambiamos y nuestras emociones fluctúan así. Hoy prometo ante el altar, te amaré toda la vida. Y 5 años después digo, ya no, se acabó el amor. Si es el ser humano, no persevera. Rompemos compromisos fácilmente. Incumplimos nuestra palabra. Pensamos una cosa hoy y mañana otra. Es más, ni siquiera mañana, a los 10 minutos siguientes otra. No mantenemos lo que decimos, porque ya cambiaron las circunstancias, porque ya cambió cómo me siento, porque ya me enojé, porque ya me hizo cara. Por todo cambiamos. Pero por eso la palabra persevera es tan relevante en nuestros días. Perseverar es tan importante para el cristiano porque estamos en una carrera. El cristianismo es una carrera, no de velocidad. No se trata del que llegue más rápido, se trata del que persevere. ¿Y sabes qué es perseverar? Es una palabra que se puede practicar en todo. La perseverancia es necesaria, diga conmigo, necesaria. Para nuestra relación con Dios, para mi relación con el de al lado y para cumplir mis compromisos. Esa palabra perseverar quiere decir, el diccionario, dedicación constante, firmeza y devoción continua a una causa. Repito, dedicación constante. Siempre habrá muchas cosas que te impidan. La salud, el ánimo, las emociones, la economía, el clima. Muchas razones habrá, pero cuando tú te dedicas constantemente, notas cómo perseverar tiene que ver con algo que tú haces. Dedicarse con firmeza y devoción a una causa. Los creyentes eran capaces de ir a la muerte porque perseveraban, porque se dedicaban constantemente con firmeza y devoción a estas cosas que mencionamos. Obviamente a Dios. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, estaban firmes y se dedicaban con devoción a la comunión, se dedicaban con devoción al partimiento del pan. Y no hablo de nada más de comer, pues sabemos, y se dedicaban a las oraciones. Ese término perseverancia no es un esfuerzo ocasional. Nosotros a veces, cuando estamos emocionados, decimos, yo perseveraré, Señor, sí, ahí estaré y lo haré. Y un mes después, Señor, pues tú entiendes, ahí tú comprendes. Y el Señor sí comprende que no perseveramos, eso es lo que comprende. Perseverar es dedicarse. ¿Me estoy comunicando? Arraigarse. Y tú y yo necesitamos arraigarnos en estas cosas. Doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y oraciones. ¿Cuáles dije? Doctrina, comunión, partimiento del pan. Esas 4 cosas mantenían a la iglesia perseverante y preparada. Y si tú y yo queremos imitar esa iglesia, ahí nos tenemos que dedicar. En primer lugar, a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esto de la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo que se dedicaban a la doctrina de los apóstoles? En Hechos capítulo 2:42 deja súper claro
que ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ahora, cuando hablo de la doctrina de los apóstoles, ¿sabes? Esto se le llamó, el nombre que se le llama en griego se llama didaché o didache o didaché. Ese es como el grupo de enseñanzas que se le conocía como la doctrina de los apóstoles. Porque obviamente de Génesis a Apocalipsis está lleno de enseñanza. Pero ¿qué es lo que los apóstoles le dijeron a los primeros cristianos para que ellos estuvieran tan firmes para decir no importa que me maten? ¿Qué les enseñaron? Yo le preguntaba, Señor, ¿qué les enseñaron? Eso, amigo, para yo enseñárselos a la iglesia. La doctrina de los apóstoles aquí está. ¿Y en qué consistía esa doctrina? Obviamente toda la palabra de Dios es súper importante y toda la palabra es tan relevante, pero ese cúmulo de puntos principales, no estoy diciendo que lo demás no importe, sí, toda la palabra importa, pero había un grupo de enseñanzas medulares que son las que mantenían a la iglesia ferviente. ¿Quieres saber cuáles eran? En primer lugar, los creyentes tenían que tener súper claro su identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? A ver, iglesia, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Salvador. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. El camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? ¿El Mesías? Jesús es Dios. Jesús también vino y se hizo hombre. Murió por nosotros. Si tú y yo tenemos esa misma fe, estamos en la doctrina de los apóstoles. Primer lugar, es parte de, y eso nos une, eso nos hace que tengamos esa misma creencia. Jesús es Dios. Él vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, y allí puedes poner tu fe. Pero Él regresará y reinará y establecerá su reino. ¿Amén o no amén? Primer lugar. Segunda parte que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles es que tú eres salvo. ¿Cómo eres salvo? ¿Porque te portes bien? ¿Porque seas santo? ¿Eres salvo por qué? Por la fe. Pero antes de la fe hay algo bien importante. El arrepentimiento, sí, gracia, misericordia, todo eso. Yo me arrepiento y creo, dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando yo me arrepiento y creo, entonces soy salvo. ¿Por qué salvo? Ahora sí, por la gracia, por su misericordia. Yo estoy aquí no para ganar el cielo, porque yo no voy a ganar el cielo por más bueno que yo sea, no me alcanza. Pero yo sé que soy salvo por creer en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? Bien, vamos bien. Tercero, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Jesucristo vino a traernos un nuevo pacto en su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos adopta. La sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo nos va purificando. La sangre de Cristo rompe la maldición. ¿Tú lo crees? La sangre de Cristo tiene poder y hay un nuevo pacto, porque Dios funciona por pactos. Y ahora, ¿qué es un pacto? Un compromiso que Él está cumpliendo. Su sangre fue derramada y Él ahora hizo un nuevo pacto en nosotros. ¿Cuántos estamos en un nuevo pacto? El nuevo pacto en su sangre. Si tú lo crees, vamos en la doctrina de los apóstoles. El poder o el papel del Espíritu Santo en los creyentes. Eso es súper importante. El Señor Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar un amigo, el Espíritu, que los va a guiar a toda verdad. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Perfecto, entonces vamos en buen camino. Esa enseñanza es súper importante, porque sin el Espíritu no podemos en nuestras fuerzas, no entendemos nada. Es más, leemos la Biblia y ni la comprendemos, porque requerimos la revelación del Espíritu Santo. En todo el Espíritu Santo está. Eso sigue siendo el didaché de los apóstoles. Y por último, la vida en comunidad. Es parte de esto, la importancia de la comunión de los creyentes. Hay un poder en la comunión de los creyentes. Por eso la Biblia dice: no dejes de congregarte. Por eso el Señor Jesús dijo que sean uno. Por eso el Señor Jesucristo dijo: vayan de dos en dos. Por eso la palabra de Dios dice: ay del solo. La comunión de los creyentes es importantísima.
Dijo el Señor: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes. Y estuvieron 120 allí, unánimes, juntos en oración. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre ellos en el día del Pentecostés. Y de ahí en adelante se mantenían unidos, unánimes, perseverando. La comunión de los santos genera un poder precioso. Somos un cuerpo, y el que se separa del cuerpo, ¿qué le pasa? Muere. Córtate un dedo y sepáralo de tu cuerpo, y después de 3 días va a oler mal. A lo mejor el que está al lado tuyo huele mal. La comunión, el servicio unos por otros. Estas enseñanzas unían a la iglesia. Amada iglesia, tenemos que tener estas enseñanzas súper firmes en nuestro corazón. Y cada una de ellas obviamente tienen muchísimas aristas. Si nos dedicamos a una por una, es profundísimo. Pero ese era el grupo, lo básico que un creyente en esos días entendía, recibía, permanecía, y por esa enseñanza vivían. ¿Me explico? Pero no solamente el intelecto es necesario para perseverar. Porque hay muchos creyentes que se saben eso de memoria y hasta pueden ser catedráticos de eso y dar una clase excelente y entenderlo, pero no se trata solo de entenderlo. Para perseverar y estar preparado para la venida y el regreso del Señor y tener nuestro corazón apasionado por Él, no solamente se requiere entenderlo y conocerlo. Requerimos las otras 3. ¿Cuál es la que sigue? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿en qué? La comunión. La comunión unos con otros. Acompáñame a Hebreos 10:25, por favor. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿Cuál día? El regreso de nuestro Señor se acerca. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el autor de los Hebreos? No dejes de congregarte, sigue en comunión, no faltes a la iglesia, no la veas solo por internet. Hola los que están en internet, Dios les bendiga. Necesitamos la comunión unos con otros, y escúchame bien, no porque tú vengas cada 8 días a una iglesia tienes comunión, no es cierto. Comunión es más que eso. Para mantener nuestra vida encendida y perseverante, igual de importante es la doctrina de los apóstoles que la comunión. Es igual de importante. ¿Qué está diciendo, pastor? Necesitamos esas 4 cosas, y ahorita vamos a ver, para perseverar. Aquel que tiene mucha doctrina pero no tiene comunión es solo teórico. Nada vive, nada practica. No le sirve. ¿Por qué? Porque se ha mantenido fuera del cuerpo, porque no pertenece al cuerpo de Cristo, porque no está integrado en el Señor. Y el Señor conoce a los suyos. ¿Me estoy comunicando? ¿Estoy diciendo algo equivocado? La comunión es súper importante. Pero la palabra que dice comunión, o la palabra griega, es koinonía. Esa palabra es mucho más profunda que reunirnos a cotorrear, que pasárnosla bien. ¿Cuántos pasan buen tiempo con alguien más? Sí. Esta semana, ¿con quién pasaste un buen tiempo? Está padre, qué bueno es. Tal vez fuiste al cine, fuiste por ahí a la playa a nadar, comer, platicaron, vieron un maratón de Netflix, no lo sé. ¡Qué bien! O hicieron otras actividades, fueron a la casa de restauración, fueron al hospital.
Hay diferentes situaciones de coinonía, pero quiero decirte que comunión es más que solo estar juntos y cotorrear. Es más que solamente reír. Es más profundo que solo una reunión o culto. Esto no necesariamente es coinonía. Es más profundo que solamente disfrutar de un buen tiempo y repetirlo pronto. Es más todavía que un buen rato de llorar, de reír, de carcajearnos y de abrazarnos. Coinonía es una palabra más fuerte todavía. ¿A qué se refiere la coinonía? Apocalipsis 3:20 define coinonía. Apocalipsis 3:20, amados, y esta palabra, este versículo lo usamos siempre bien mal. Lo usamos para aquel que no conoce de Dios y le decimos para que el Señor Jesús entre a tu vida, pero el Señor no le estaba hablando al que no le conocía. En Apocalipsis 3 le está hablando a la iglesia y le está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la definición preciosa de coinonía. ¿Y sabes qué está implicando eso? Una relación donde abrimos el corazón. Amado, tú te reuniste tal vez en la semana, disfrutaste, cotorreaste, reíste, practicaste, fuiste, te cansaste, abriste el corazón. Dejaste ver la vulnerabilidad. ¿Sabes qué es lo que hace Dios con nosotros? Con aquellos que quieren tener comunión con Él. Les abre su corazón. ¿Sabes qué delicado es eso? Porque cuando tú abres el corazón, es como si rasgaras y abrieras tu pecho. Está vulnerable. Es herible. Y a nadie le gusta hoy hacer eso. Nos gusta cotorrear. Nos gusta reír. Nos gusta hacer actividades, pero podemos pasar muchas horas juntos, pero el corazón sigue bien cerrado, porque la relación sigue siendo superficial. Eso no es coinonía. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Coinonía tiene que ver con abrir tu corazón primero a Jesús, segundo lugar a alguien más, y sentarte a la mesa para partir el pan, y donde tu platicar es sincero y desde el corazón, en donde tu orar y alabar fluye desde tu alma, donde tienes en común todas las cosas. Hechos 4 vuelve a repetir: la iglesia tenía todas las cosas en común. ¿Cómo podemos llegar a eso? Por la comunión. ¿Cómo puedo tener todas las cosas en común? Porque yo puedo abrir mi corazón, pero me van a herir, pastor. Sí, por eso la coinonía también tiene que ver con perdonar. Por eso la coinonía tiene que ser mostrarme tal y cual es. ¿Sabes? Hay gente que no les gusta mostrarse así, porque les van a conocer como son. Y por eso dicen: que nadie me conozca, vámonos rápido. Por eso no participamos en la comunión con nadie, porque les da miedo que les conozcan, porque si les conocen, la apariencia que se ha mantenido por años se va a caer. Pero no puedes tener coinonía si mantienes apariencias. No puedes tener comunión si tú no estás dispuesto a vulnerarte y abrir tu corazón y decir incluso a alguien, a muchos: esta es mi lucha, este es mi dolor, esto me pasa, esto me sucede. Y cuando te vulneras, entonces entran y pueden tener verdadera comunión. Y esa es la única manera que nos hace mantenernos animosos. No es lo mismo que tú estás desanimado, tumbado, ahí a punto de renunciar a la fe, y llega la hermana Chonita que ni siquiera nada, solamente la ves de vez en cuando y te dice: ánimo hermano, ánimo, échale ganas, el Señor está con usted.
Entonces, gracias. Y por dentro dices, ni sabe que vivo. Es más, hasta te dan ganas de decirle, cállese, sáquese. Pero qué diferente es cuando estás en esa condición, a punto de renunciar a todo, y alguien que sabe que hay aquí y que le has abierto el corazón y sabe el dolor que vives, llega y simplemente tal vez ni dice nada, solo te abraza y ora por ti, animándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, eso te levanta. Por eso la iglesia, leímos en la mañana Hechos capítulo 4, uno puede ser 4. Pedro y Juan salen después de haber sido encarcelados y golpeados y amenazados, y llegan con la iglesia y ellos oran. Había koinonía. Ellos no llegaron a decir, ¿cómo están? Bien, bien. No pasó nada. Ustedes saben que somos fuertes en el Señor. Ellos no llegaron a aparentar, no pasa nada, sí me golpearon. Ellos llegaron con la iglesia, que saben que Pedro y Juan no son los ídolos, no son los arcángeles, no son los serafines, son los hombres, amigos de ellos, seres humanos de carne y hueso, que venían sangrados y que venían golpeados, pero que fueron abrazados y oraron juntos y se levantan en el poder de Dios. Eso necesitas para perseverar. Yo tengo a mi Señor y yo solo ahí con el Señor. Bueno, Dios te bendiga, tú y el Señor. Pero necesitas la familia de Dios. ¿Me explico? Que el Señor se siente a tu mesa. Koinonía quiere decir que Él se sienta a tu mesa a comer contigo, que está en tu plática. Pregunta, en esas pláticas de amigos, de comunión, de compañerismo, ¿el Señor se ríe contigo? ¿Comparte tus chistes? ¿Se ríe de todo? ¿Estaría allí? ¿Cenaría contigo? ¿Estaría comiendo contigo? ¿O al contrario, voltearía a tu mesa enojado como el día que entró al templo? ¿Me explico? ¿El Señor se sentaría a tu mesa a partir del pan contigo y con ustedes? ¿O volcaría a tu mesa con enojo y con celo diciendo, han convertido mi casa en una cueva de ladrones? ¿Me estoy comunicando, iglesia? La comunión inyecta vida y fuerza a la iglesia. Nosotros lo disfrutamos en la tarde, los domingos, después del culto, bien bonito, pero a veces se queda allí. Y yo doy gracias a Dios porque yo veo verdadera comunión, pero no nos alcanza una vez cada 8 días. Se requiere lazos más fuertes y necesitamos trabajar con eso. Implica abrirte a abrir tu intimidad. ¿Quién quiere abrir tu intimidad? ¿Quién quiere ventilar tus problemas? ¿Quién quiere saber que en tu casa eso se vive? Nadie, cerramos las puertas de la intimidad, decimos, nadie entra aquí, pero eso no es de Dios. Necesitamos vulnerarnos, eso es comunión. Comunión es perdón. Comunión es un continuo uso de la templanza. Lo vives en tu familia, con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tienes comunión con ellos. Y todos los días tienes que perdonar, tienes que pasar por alto, tienes que pedir perdón también, tienes que bajarle a tu orgullo, tienes que bajarle a tu arrogancia y decir, está bien, sí, me equivoqué. Y eso lo practicas todos los días y eso tiene que ser igual con la iglesia. Comunión y koinonía es perdón. Es amor, es humildad, es mansedumbre, es lo contrario al orgullo y la rebeldía. ¿Qué rompe la comunión? El orgullo y la rebeldía. No es fácil tener comunión con un orgulloso, porque nunca se equivoca.
No es fácil tener comunión con un rebelde porque nunca le puedes decir sus verdades. Porque en cuanto le dices, oye, es que ya se prendió y no aceptó, y se cierran las barras, se baja la cortina de la comunión. Por eso el Señor Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Ven y tengamos comunión, camina conmigo, apréndelo de mí, porque naturalmente necesitamos aprenderlo, porque somos orgullosos y somos rebeldes. ¿A quién le gusta que le llamen la atención? ¿A quién le gusta que le señalen un error? ¿Qué pasa cuando te señalan un error o te llaman la atención? Y no solo el pastor, tu hermano te puede hacer notar algo. ¿Y tú quién eres para decirme? Tu hermano. No, eso que me lo venga a decir el pastor. Peor, si no lo recibes de tu hermano, tampoco del pastor y tampoco de Dios. Vamos bien ahí. Tenemos que practicarlo. Amada iglesia. 3, partimiento del pan. Para eso somos buenos, pastor, sobre todo si es una concha, un pan cubano, un bolillito. No, escúchame. El partimiento del pan al que se refiere aquí no es reunirse solamente a comer, que claro que implica comer. Jesús dejó bien clara esta figura sembrada en sus discípulos. Escúchame, sígueme. ¿Me ayudas, Brian, con la guitarra? Perdón. ¿O quieres? Bueno, ahí te ayuda tomando. Nota esta figura. El Señor Jesús alimentó a 4,000 y a 5,000. ¿Cómo lo hizo? ¿Se acuerdan? Exacto. Con el partimiento del pan. Llegó un niño con peces y un bolillo o 2. En una ocasión fueron 3 y en otra fueron 2. Pero fíjate, el Señor tomó el pan, dice la palabra, lo bendijo y lo partió. Y les dijo, repártanlo. Lo bendijo y lo partió. 4,000 y luego 5,000. ¿Se acuerdan de esa escena? El Señor Jesús en la Santa Cena, todos reunidos, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a cada uno. Los discípulos camino a Emaús, una vez que Cristo había muerto, ya había resucitado, pero no todos todavía lo creían. Caminando a Emaús, los discípulos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, sin saber que era el Señor. Y él hizo como que iba más lejos, pero dijo, está bien. Se quedó con ellos y sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y entonces ellos dijeron, ese es el Señor. Para ellos esa figura del partimiento del pan quedó súper sembrada, tanto que pudieron reconocer al Señor por eso. Y el Señor le dijo a sus discípulos, cuando fue la alimentación de los 4,000 y 5,000, hagan ustedes lo mismo. Y ellos, cuando repartieron las canastas, partían el pan y lo daban. Cuando el Señor Jesús tomó el pan en la Santa Cena, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En la palabra de Dios, allí en Hechos, cuando dice el partimiento del pan, no se estaba refiriendo a una comilonga. Ellos, el partimiento del pan para ellos es una palabra Eucaristía, que viene tal vez para nosotros en un contexto equivocado, porque en la Iglesia Católica así se le llama. Pero Eucaristía quiere decir eso, ese partimiento del pan, que tiene que ver con la cena del Señor. La cena del Señor es el partimiento del pan, porque Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando los
discípulos dice que perseveraban en el partimiento del pan. No es que perseveraban a comer bolillo, es que perseveraban en una mentalidad: Cristo fue partido por nosotros. Y ellos se reunían y comían la Santa Cena, y en cada partimiento del pan tenían un hecho presente: Jesús murió, pero resucitó. Por eso tú y yo, cuando hacemos la celebración de la Cena del Señor, ¿qué es lo que decimos siempre? Tenemos que vivir agradecidos por su muerte. Anunciamos su muerte. Cuando participamos en la Cena del Señor, no es nada más: ay, es un culto especial, pues va a haber juguito y galletitas. Bueno, tiene todo un memorial y algo detrás, una verdad fundamental que rige nuestra vida y enfoca nuestro caminar: que Él murió, resucitó, y que yo estoy juntamente crucificado y con Él, muerto con Él. ¿Me estoy comunicando? Esa verdad les mantenía. Y cuando ellos se reunían, tal vez para la Santa Cena o simplemente para comer, y entre las familias, ellos se tomaban el tiempo de decir: aquí hay pan, el Señor está con nosotros, somos un cuerpo, somos uno. Comamos con alegría y sencillez de corazón, porque Él nos ha hecho uno y ha muerto por nosotros. Qué realidad tan increíble que rige nuestra vida. Pero nosotros, ¿verdad?, nos reunimos a comer tacos y carne, los varones, ¿verdad? Y estamos bien rico y está padre. Pero en nuestras reuniones, en nuestras comidas, no debemos de perder jamás la mente, la idea de que Cristo nos unió, le costó su sangre, su cuerpo fue molido, y gracias a eso tú y yo somos uno. Esa realidad lo cambia todo. Ellos perseveraban en la idea constante y continua de que el Señor es el Rey que murió por nosotros. Nunca se les olvidaba. A veces a nosotros se nos olvida en nuestras reuniones que Cristo murió por nosotros y que quiere que vivamos en santidad, porque para nosotros la Cena del Señor es total reverencia. Y comemos, dice la palabra de Dios, que analicemos nuestra vida y comamos dignamente. Cuando nos reunamos, amados, comamos dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Cuando te relaciones con alguien, discierne el cuerpo del Señor. Él es el cuerpo del Señor. Yo soy del cuerpo del Señor. ¿No es así? Nos dice Romanos 12 y 1 Corintios 12 que somos el cuerpo de Cristo. Yo me voy a reunir a comer con Él, pero voy a discernir también que mientras comemos somos su cuerpo, y yo voy a respetar el cuerpo del Señor y voy a amar el cuerpo del Señor. Y no voy a patear al cuerpo del Señor o insultar al cuerpo del Señor para no comer indignamente. ¿Me explico? Qué bonitas reuniones tenían ellos. Pero aunque reían, lloraban, se amaban, abrazaban, siempre estaba el respeto de la presencia de Dios en medio de ellos. Último, las oraciones. Termino allí. Perseveraban en las oraciones. Leímos, es más, vamos por favor a Hechos 4, la que leímos en la mañana. Los que estaban en la oración en la mañana, voy a repetir un poquito, ¿ok? Tantito. Hechos 4, 23. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron, uno contra el Señor y otro contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel. Pero ahora, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo anhelo que esos días se repitan, donde la iglesia se reúne a orar, la tierra tiemble y salgamos llenos del Espíritu Santo y con denuedo predicar la palabra. Pero eso va a pasar cuando la oración está centrada en Dios y no en mí. Las oraciones que ellos hacían cambiaban las circunstancias. Y no es porque hoy el poderoso Pedro y el poderoso Juan pusieron la mano sobre todos y wow, la unción tiró a todos. No. Ellos regresaron y como parte de la familia les platicaron: esto vivimos. Y todos, imagínate, como si llegara alguien y te contara: ¿cómo te fue? Vienes saliendo de la cárcel, los azotaron. ¿Cómo vendría la espalda de Pedro y Juan? Tú sabes qué azotes daban los romanos. No fue a latigazos, pero fueron con palo. 39 palazos en la espalda. ¿Cómo estaría la espalda de Pedro y Juan? Los cachetearon. No les dieron, obviamente, de comer. ¿Cómo vendrían ellos? ¿Su ropa cómo estaría? Jaloneada, rasgada. Y ellos salen de ahí y llegan entre nosotros. Obviamente preguntarles: ¿cómo les fue? Pues sobra, ¿no? ¿Cómo te fue, Pedro? No, obvio no iban a tener buenas noticias. Pero si alguien te empezara a platicar: nos golpearon, nos humillaron, nos amenazaron de muerte y nos dijeron: si vuelves a predicar de Jesús, te vamos a matar. ¿Y qué les dijeron ustedes? Que no lo haríamos, que teníamos que obedecer a Dios antes. ¿Tú qué harías al escuchar eso? Ay, Pedro, bueno, ay, que Dios te bendiga, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿Sabes qué hizo la iglesia? Me los puedo imaginar. Lloraron, se abrazaron y alzaron la voz y empezaron a decir: Dios, tú sabes lo que sucedió, y que se amotinan y conspiran, pero empiezan a hablar la palabra, empiezan a hablar salmos y termina su fe levantándolos. Pero hay una armonía, hay una empatía. No están centrados en: ay, Señor, pues para que seamos conocidos de todos y este siervo sea usado para tu honra y para tu gloria. Esa era su oración. Señor, mira a estos malvados y llévatelos al infierno por haber conspirado contra este tu siervo ungido. Ellos oraron: Señor, mira lo que nos dicen y concédenos que sigamos predicando. No oraron por su bienestar, no oraron por su provisión, no oraron para que sean reivindicados su nombre, para que sean condenados los malvados que los golpearon y los encarcelaron. Oraron para que se cumpliera la voluntad de Dios, aunque a ellos les implicara morir. Qué diferentes oraciones tenían ellos, ¿verdad? ¿Cómo hubiéramos orado hoy? Señor, sana la espaldita de Pedro, de Juan. Señor, dale paz y descanso y ayúdale a ser prudente para que no se meta en broncas, Dios.
Y líbranos, Dios, líbranos, guárdanos, escóndenos del hombre malo, ¿verdad? Tal vez esa hubiera sido nuestra oración, ¿sí o no? Tal vez esa hubiera sido mi oración como pastor. Padre, guárdalo, protégenos del mal, que nadie nos vea. Permítenos testificar escondidas. Señor, ayúdanos, porque sí, como que sí queremos, pero pues tenemos hijos. Tengo mi esposa, Señor. Pero ellos alzaron la voz y dijeron: Dios, nos están amenazando, pero concédenos que podamos seguir predicando. Mientras nuestras oraciones se centren en nosotros, están llenas de humanismo. Porque ¿qué es el humanismo? Lleno de mí mismo. ¿Qué es el cristianismo? Lleno de Cristo. Mientras yo ore, la palabra será llena de Dios. Mientras mi corazón y mi oración esté enfocado en la voluntad de Dios y no en la mía, porque aún el Señor, su oración en el Getsemaní fue: Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él sabía que estaba implicando eso. Voy a morir. Él quiere que esta casa sea llamada casa de oración. Y la casa de oración, hay un contraste con la cueva de ladrones. El Señor Jesús se airó y el celo vino a él y dijo: esta casa la has convertido en una cueva de ladrones y debiera ser llamada casa de oración. La casa de oración es donde se invoca el nombre de Dios y se ora por lo que Dios quiere y por su voluntad. La cueva de ladrones es donde vas a comerciar, a ganar y a obtener ganancias. ¿Sí o no? Y a veces la iglesia venimos buscando comerciar, obtener ganancias y obtener beneficios. Señor, dame, prospérame, lléname, auméntame. Y está mal, pastor. Puedes orar por eso, pero pesa tu corazón. Tal vez estamos haciendo de nuestro corazón una cueva de ladrones, donde le interesa solamente la ganancia y no la voluntad de Dios. ¿Me explico? Cuando una iglesia está llena de oración conforme a la voluntad de Dios, la tierra temblará y nuestro espíritu se levantará. Y entonces seremos una iglesia preparada para que Cristo venga, que persevera, que se mantiene. Yo no estoy diciendo que no ores por tu necesidad. Sí, ora por tu necesidad, pero ¿cómo sería la manera correcta de orar por tu necesidad? Como lo hemos estado practicando aquí. Ora la palabra, para que no ores en humanismo. ¿Me explico? ¿Pero qué versículo uso, pastor? Acércate, con mucho gusto te enseñamos. Acércate con alguien maduro y que con mucho gusto te enseñará la palabra, cómo orar con la palabra. Pero necesitamos ser esa iglesia que persevera. Cierra tus ojos, por favor.